Muy buenas tardes. Como estamos en este momento enfrentando la situación de que la mayoría de clases las estamos viendo de manera virtual, estas tienen unas reglas o una forma de verse. En este caso tenemos lo que es la netiqueta. Bueno, vamos a ver primero qué es la netiqueta y luego vamos a ver 10 reglas que se deben tener en cuenta a la hora de ver un, que nos ayudarán a tener una mejor comprensión y un mejor ambiente en estos sitios. Bueno, primero que todo, pues miraremos entonces qué es la etiqueta y esta se denomina como un grupo de normas o reglas que se deben de tener a la hora de interactuar con otras personas en estas plataformas. También se puede decir que la etiqueta hace énfasis en que es la parte que se utiliza cuando se trabaja en Internet o en el ciberespacio. Bueno, ¿para qué debemos nosotros conocer una etiqueta? ¿Por qué es tan importante esta? Primero que todo, es importante porque necesitamos tener en cuenta las reglas y las normas que vamos a utilizar con los compañeros, tanto como compañeros, profesores, y evitar malentendidos o desagravios cuando estamos en estas. También tenemos que mirar de qué manera es que nos vamos a comunicar o vamos a hacer pública una información. Bueno, seguido con esto, entonces las 10 reglas son: primera regla es tener en cuenta que nosotros somos seres humanos y por ende tenemos que tener una buena educación. ¿Qué significa esto? Que realmente cuando estamos en internet muchas veces somos anónimos al escribir o al plantear alguna duda, ¿cierto? Entonces, de eso se trata, de que seamos más humanos y tengamos buena educación, no porque no sepan de pronto quién fue el que escribió o a quién fue el que se dirigió, no vamos a ser cordiales o no vamos a ser respetuosos con la otra persona que se encuentra al otro lado. Bueno, entonces, en este ejemplo más o menos para mirar cómo es eso de una buena educación, podemos ser, si nosotros somos los docentes que nos vamos a dirigir a los estudiantes, podemos poner de manera: queridos estudiantes, para la clase que vayan a realizar, siempre recuerden tener una buena empatía o un buen ser cordiales con los estudiantes. Bueno, la segunda regla es comportarse como en la vida real. O sea, si sabiendo que de pronto no tenemos a esa persona enfrente, tenemos que ser lo más cordiales que se pueda o lo más auténticos que se pueda. Ejemplo, si no estoy viendo a la persona, yo no tengo por qué escribir o postear elementos o cosas que hagan sentir mal a esta otra persona. La tercera regla es: sepa en el lugar del ciberespacio está. O sea que siempre tenemos que saber que cuando estamos utilizando ya sea celulares, computadores o tengamos algún acceso a la red, entonces tenemos que mirar que todo el mundo puede cometer errores, primero que todo. A veces cuando escriben o postean cosas que hacen sentir mal a las otras personas, no siempre se tiene que ir con represalias o recriminaciones hacia esas otras personas. Lo primero que se debe hacer es informar a la otra persona del disgusto o el malentendido que hubo, preguntar por qué lo hizo y luego llegar a una solución en conjunto con la otra persona. La regla número 4 es respetar el tiempo y el ancho del tiempo de los demás. Siempre tenemos que mirar que nuestro tiempo es muy diferente al de la otra persona. Nunca vamos a estar en concordancia con los tiempos que manejan los integrantes, digámoslo así, del grupo de estudio o integrantes de la plataforma. Siempre debemos establecer unos tiempos de entrega de trabajos o de actividades que sean pertinentes para cada una de las personas o integrantes. La regla número 5 es la forma de escritura. Hay que recordar bien que
a pesar de que no estamos enfrente de esa otra persona, lo que se debe de hacer es tener una buena ortografía y tener una buena redacción a la hora de presentar escritos a otras personas. Tenemos que recordar también que la otra persona al leer alguna actividad o algún trabajo que se debe hacer, estos deben de estar bien completos, bien estructurados para que la otra persona sepa qué es lo que hay que hacer. Muchas veces se escribe la idea, pero en sí la otra persona nunca se da cuenta lo que tenía que hacer realmente. Por eso se dice que debe de ser muy precisa y muy coherente a lo que usted quiere que haga la otra persona. La regla número 6 es comparte el conocimiento de expertos. Se sabe que muchas veces algunos estudiantes no entienden algunos temas, mientras que el docente, que es el que está dirigiendo estas actividades, sí. Lo que se pretende aquí es, si algún estudiante tiene alguna duda o tiene algún inconveniente con algún trabajo, brindarles asesoría que necesita, tanto ya sea por parte de uno que le explique o invitándolo a que averigüe o indicándole algunas páginas que le puedan asesorar o ayudar en esta actividad. La regla número 7 es ayude a que las controversias se mantengan bajo control. Bueno, este es un tema que se evidencia mucho en internet, ya que, o en las redes sociales, ya que muchas veces alguna persona escribe con una intención, pero como la persona que recibe este mensaje en el momento no supo qué intención tenía al escribirla, él la puede tomar dependiendo su estado de ánimo o como él piense que de pronto esa persona estaba en el momento. Por eso es necesario que si de pronto ocurre algún malentendido o algún inconveniente, primero se hable, se le escriba a la compañera o compañero a la otra persona para llegar a una solución conjunta y evitar que ese malentendido de pronto, que fue por algo de incoherencia o de que no se pusieron de acuerdo, llegue a mayores. La regla número 8 es el respeto por la privacidad de los demás. Esta es muy importante ya que en muchas plataformas se comparte información de todos los estudiantes, empezando por correos, nombres completos, teléfonos y en algunos hobbies y pasatiempos. En esta se pide mucha privacidad porque si lo están confiando en estas plataformas es porque también confían tanto en los docentes como en sus compañeros para poder hacerlo visible ante los demás. Entonces se pide que haya un poco de respeto porque así como si no queremos que usen nuestros datos con otros fines a los que no hemos delegado esas actividades o a otros fines que no delegamos estos datos. Bueno, la regla número 9 es no abuse de las ventajas que puede usted tener. En este caso, se puede más que todo hacer énfasis al docente, ya que muchas veces comparten información los estudiantes, entonces no cojamos de que como soy el docente o como tengo un privilegio al manejar esta plataforma, puedo hacer uso o hacer comentarios inapropiados para los estudiantes o para los compañeros. La regla número 10, excuse los errores de otros. Recuerde que, como hablamos al principio, todos somos humanos y por ende nos equivocamos o tendemos a hacerlo. Entonces, tratemos de mirar que así no sea dirigido a mí o a alguien que yo conozca, digamos, algún comentario que es inapropiado, tratemos de no llevarlo a mayores, tratemos de minimizarlo o hablar con los compañeros o escribirle a ese compañero que acaba de escribir, digamos, ese comentario o ese aporte. Tratemos de que no sean tan ofensivos, tratemos de que en vez de agrandar el problema, lo reduzcamos. Otra regla muy importante es
hacer uso de los foros, ¿cierto? Pero en hacer uso de los foros tenemos que ver que en esta plataforma hay muchos aportes de los estudiantes y muchas veces hay controversia porque el, a veces están de acuerdo o no en los aportes que hacen los demás. Entonces tratemos de que cuando estemos en estos espacios de compartir, de mirar cómo piensan los compañeros, tratemos de que sea ameno y agradable para todos. No, si tenemos una postura diferente al otro, compartámosla, pero no lleguemos a un conflicto o a volver conflicto estas situaciones o estos aportes que hacen los demás compañeros. Bueno, entonces teniendo en cuenta pues todas estas reglas y todos estos elementos que hay que tener en cuenta a la hora de qué es una etiqueta y cómo se debe utilizar, podemos decir que en conclusión es una parte fundamental que se debe implementar en cada una de las materias o actividades que se pretenden dirigir por medio de plataformas virtuales. También hay que tener en cuenta que una plataforma virtual no es solo un elemento de entregar o de enviar información, sino que también este permite interactuar con los otros compañeros y tanto con el profesor sobre apartados o sobre temas que nos llaman mucho la atención. Todo es cuestión de relacionarnos bien, de trabajar en conjunto con los compañeros y tener una buena disposición a la hora de emplear estas plataformas.